Bienvenidos al segundo bloque de Criatura Salvaje. Así es, estamos con el precandidato a presidente, uno de los del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Jorge Altamira. Jorge, gracias por venir. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. En principio ya nos vamos a meter en el tema del FIT y las elecciones, pero la coyuntura nos demanda hablar del 18F, de la marcha que van a ir alguna parte de la justicia y una parte de la oposición. En realidad, hasta donde sabemos, una gran parte de la oposición. ¿Va a ir el Frente de Izquierda? Bueno, primero quiero que la audiencia conozca nuestro punto de vista sobre esto. Nosotros lo hemos caracterizado como un crimen de Estado. Nos parece importante este concepto porque crimen de Estado significa que en torno a la muerte de Nisman están involucrados todos los poderes del Estado. Los servicios de inteligencia, el Poder Judicial, la Cancillería, la política exterior, el gobierno, que es el que orienta y dirige a los servicios de inteligencia, y no solo los servicios de inteligencia que conocemos, sino el del Ejército, en el cual hay una figura que defiende a muerte al gobierno nacional como el general Milani y que está procesado por delitos de lesa humanidad. Ante esta circunstancia, nosotros hicimos el planteo de que el gabinete debía ir al Congreso Nacional a una interpelación que fuera televisada. Porque vos no podés estar 10 años apadrinando un servicio de inteligencia, luego en diciembre destituir a algunos de sus miembros sin mayores explicaciones y un mes después tener la muerte de un fiscal que está investigando aspectos importantes vinculados con esos servicios de inteligencia y no dar ningún tipo de explicación. Tienen que ir a explicar políticamente, porque más allá del autor material y de los intereses que estén involucrados, hay un responsable que es el gobierno nacional, que es el jefe del Estado, como lo han sido los otros gobiernos, que también apadrinaron a este servicio de inteligencia, pero que tenemos en funciones es este de hoy. ¿Aún en el caso que haya sido un suicidio, es responsable del gobierno nacional? Bueno, eso hay que determinarlo. Sí, por eso lo pregunto. Claro, porque justamente es un crimen de Estado, porque incluso si hubiera sido un suicidio, hay que ver cuál es la responsabilidad política de los aparatos del Estado en el proceso que culminó en este suicidio. Porque acá tenemos dos cosas: la muerte de Nisman y el desenmascaramiento de una gigantesca operación de conspiración política de estos servicios, inclusive con los servicios extranjeros, digan lo que digan, recién hacemos un comentario, toma o lo que fuere, porque Wikileaks en ese aspecto fue absolutamente contundente. Y en esto quiero también aclarar que no es que Estiuso plantó la pista iraní que seguía Nisman. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, desde el atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas, atacaron a Irán por no venir al juicio, mucho antes del memorándum de entendimiento. Porque hay una parte de la oposición que la critica a la presidenta y dice que en realidad no quiere que se juzgue a los iraníes. Claro, puede ser que no quiera, pero desde el 2006 en adelante, eso fue lo que sistemáticamente quiso. Y en segundo lugar, si el gobierno propone que ciertas personas sean juzgadas en Teherán, no juzgadas, sino que den declaración en función de la verdad ante un juez argentino, por ahora el acusado en el banquillo sigue siendo Irán. ¿Está claro? Entonces, quiere o no quiere, esa fue una orientación que compartió con Israel y con Estados Unidos. En mi opinión, en el marco de un acuerdo general de seguridad bajo la rúbrica de la lucha contra el terrorismo. Un acuerdo internacional. Sí, esa rúbrica con la cual el gobierno de Estados Unidos llegó a acuerdos de seguridad con la mayor parte de los países del mundo y de la cual nace un hijo putrefacto que es la ley antiterrorista, que no hay que olvidar nunca que es una ley antiterrorista que contaba con el aplauso completo de los Estados Unidos. Ahora bien, esta propuesta nuestra de que venga el gabinete no la apoyan el resto de los partidos del Parlamento, sean oficialistas o sean opositores. Claro. Y el otro aspecto es que nosotros iríamos a esa interpelación con el reclamo de que se abran los archivos. Yo quiero decir lo siguiente: cuando el presidente de la Nación releva a Estiuso de cualquier cosa, ¿qué es lo que está haciendo? Puede estar haciendo una barbaridad. Un jefe de Estado que releva a un agente de inteligencia a decir cualquier cosa puede comprometer al país. O puede no estar diciendo nada y encubriendo todo,
porque él es el dueño de sus palabras. Y quienes que lo van a interpelar conocen un pito de toda la trama de conspiraciones de esos servicios de inteligencia. Es necesario que la jueza, en este caso, haya estudiado los archivos de los servicios para después, en un interrogatorio, poner en evidencia algo. Entonces, no clarifica el tema del encubrimiento. Por último, la reforma de la inteligencia es un abuso, deja de lado al servicio de inteligencia del ejército y demás servicios, se concentra en uno de ellos y en realidad no modifica nada. Quiero dejar claro esta opinión para entender que una parte de la ciudadanía quiere marchar. Claro, Quiere marchar, sin duda. ¿no es cierto? Sin duda. Ahora bien, los que convocan a marchar en nombre de la verdad están haciendo un acto extraordinario. Es la primera vez que una parte de la justicia, del Poder Judicial, y una parte del Ministerio Público sale a la calle contra el Poder Ejecutivo. Y sale a la calle contra el Poder Ejecutivo porque si reclama verdad, justicia, etcétera, es porque el Poder Ejecutivo no da esa verdad, justicia, etcétera, y por lo tanto... Pero sus consignas eran en contra de nadie, usted acaba de decir en contra del Poder Ejecutivo. Quiero decir lo siguiente, en Argentina la manipulación de la estupidez ciudadana ya está agotada. Bueno, claro. A la vuelta seguimos hablando de esto, nos vamos a los títulos. Está agotada este porque es claramente un hecho político. Si no quisieran provocar un hecho político, sería un paseo de jubilados. Vamos a seguir hablando del paseo de jubilados. No, pero quiero decir, incluso el que lo apoya tiene que decir, quiero producir un hecho político que me conduzca. Ahora tenemos que analizar el hecho político. Jorge, es una confrontación, una crisis del aparato del Estado. Si marchan a Plaza de Mayo, y le dejo la pregunta para después del corte, y marchan contra el gobierno, ¿qué es lo que está reclamando el Ministerio Público Fiscal, o los fiscales en realidad, al gobierno nacional, después de los títulos acá en CN23? Continuamos con Jorge Altamira acá en Criaturas Salvajes y me parece que nos quedó una pregunta pendiente, no sé si vamos a hablar de la marcha o del paseo de jubilados, pero... Una marcha, si no es una marcha política, es un paseo de jubilados, dijo Jorge Altamira. Yo le pregunto... No, es una marcha política. Es una marcha política, sí, si no lo fuese. Política. Pero perdón, la pregunta que me había quedado, Jorge, era si los fiscales... Es una vieja disputa en la cual esa parte de los fiscales acusa al Poder Ejecutivo de manipular el Poder Judicial, etcétera. Pero si el fiscal pide justicia al Poder Ejecutivo, ¿está pidiendo que el Poder Ejecutivo intervenga al Ministerio Público Fiscal? No, pero en eso consiste la envergadura de una crisis. Sí. Si un fiscal pide justicia cuando la función de él es iniciar los trámites para esa justicia, ¿está claro o no? Quiere decir que él interpreta que hay una crisis de Estado de una envergadura por la cual no va a pasar absolutamente nada, y como hace 20 años que tenemos el atentado, más de 20, a la Embajada de Israel, a la AMIA, a la desaparición de Jorge Julio López y tantas otras cosas que han quedado impunes, entonces dicen que no interfiera el Poder Ejecutivo. ¿Le creemos a pie de juntillas? No, no le creemos nada. Quiero mostrar la gravedad de la crisis política, es decir, bajo este gobierno se ha desarrollado la serpiente y los huevos. Es decir, con estos aparatos de inteligencia, con este vínculo con la CIA y con el Mossad, con el vínculo con los prostíbulos del Lauchón y, y el otro Marcón, y no me acuerdo cómo se llama, al cual estaban vinculados, etcétera, vos tenés esta gigantesca descomposición del Poder Judicial. Ahora, como nos quedan pocos minutos, quiero decir claramente lo siguiente. Yo convoco una marcha también. La marcha es el 24 de marzo, al cumplirse el aniversario del golpe militar, donde vamos a ir los que hemos luchado contra todo esto. ¿Usted no va el 18 de febrero? Donde vamos a ir los que hemos luchado contra todo esto, porque quienes convocan son parte del aparato del Estado del descubrimiento. ¿Es una marcha de la justicia menemista, se puede decir? Bueno, hay menemistas declarados. Yo quiero señalar una cosa. Usted, por ejemplo, mencionaba a Raúl Ple. Sí. Bueno, Raúl Ple era fiscal cuando entre el juez Larrambevere, Gil Lavedra y otro D'Alessio fragaron una causa contra el Partido Obrero, pusieron presa a toda la dirección. Usted estuvo preso, ¿no? Estuve preso, me detuvieron en la Casa Rosada. La fraguaron completamente para encontrar una excusa ante la crisis final del gobierno de Alfonsín. Jueces que fragaron este tipo de cosas están convocando una marcha por la justicia. Raúl también con Germán Moldes, otro de los acusados por encubrimiento. Fue miembro del gobierno y por lo tanto responsable de la policía bonaerense, me refiero del gobierno bonaerense. Massa. Dijo Stornelli, no lo escuché. Massa, Albert Stornelli. Sí, sí. ¿No dije Stornelli? No lo escuché, no. Stornelli.
Massa y Alberto Fernández fueron jefes de gabinete de este gobierno y por lo tanto tan responsables en las sucesivas etapas del encubrimiento como el conjunto del Poder Ejecutivo. No tienen autoridad para convocar a nada. Raúl Ple, en la indagatoria que me hizo la Rambevere, que jamás pudo probar absolutamente nada y que debiera haber sido objeto de un juicio político y se lo debiera expulsado de la justicia, Raúl Ple, en un caso fraguado, pidió que yo continuara preso todo el tiempo del juicio. Este hombre no tiene ningún tipo de autoridad, claro que es la justicia menemista. Entonces los convocantes los convocantes principales desnaturalizan el objetivo. No es una marcha para esclarecer absolutamente nada. Lo debieran haber hecho en sus propios campos. La Rambevere, cuando yo fui detenido, tenía esposados niños de 8 años que efectivamente habían participado en saqueo de supermercados, pero no dejan de ser niños de 8 años. Claro. Entonces, el tema consiste en lo siguiente. Tenemos una fractura del aparato estatal y desde la izquierda decimos, ven, ellos gobernaron estos 30 años con estos métodos. Jorge Julio López no aparece porque los servicios lo han encubierto bajo el gobierno menemista. La policía liberó el lugar en Barracas en que fue asesinado nuestro compañero Mariano Ferreira. Están presos los responsables, por suerte. No los responsables que liberaron el lugar, sino los responsables que estuvieron materiales con e intelectuales. Los otros son la Policía Federal y Aníbal Fernández, que era el ministro del Interior y que defendió esa policía, incluso Carlos Tomada, donde las escuchas telefónicas revelan el entongue con Pedraza, José Pedraza. Sí. No, con esto quiero decir lo siguiente. No podemos ver esto como un problema estrictamente judicial, porque es un problema político e internacional que compromete al conjunto del aparato del Estado. Los ciudadanos lo tienen que ver así y hacerse la siguiente pregunta. Esto no es un deber incumplido de la democracia, no. Este es un activo de estos regímenes políticos que aceptaron todo esto como condición para asumir el gobierno. Aceptaron la deuda externa, aceptaron la legislación heredada de la dictadura militar. Hoy todavía el 40% de la legislación vigente en el país es oriunda de gobiernos militares. Esto es el activo del Estado en nombre de la continuidad jurídica del Estado que se cargaron. Entonces son responsables, tienen que venir al Congreso y tienen que ser interpelados. Hay que abrir los archivos y Milani no puede ser jefe del ejército, tienen que abrirse también los archivos de todos los servicios, no puede ser jefe del ejército porque está procesado por delitos de lesa humanidad. Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Muchas gracias. Vamos a volver a invitarlo a Jorge Altamira para hablar de las elecciones, cosa que no pudimos hacer el día de hoy, pero queda la invitación para más adelante.